¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Recordaremos que estas sesiones que hemos tenido hasta este momento es con la intención de poder dar una idea sobre la cual llegar a establecer un precio desde el área de finanzas. Sin embargo, mencionábamos en algunas sesiones que el precio no es responsabilidad total del área financiera. Es una idea muy clara porque esta persona que está dirigiendo esta área pues sabe la conformación de los costos y sobre todo cuáles podrían ser las ventajas en cuanto a manejar ciertos porcentajes de utilidad para el accionista o para las personas que trabajan dentro de la organización y por lo tanto es una recomendación muy válida. Sin embargo, al final vemos que la determinación del precio no va a depender tan solo de una persona, sino esta especificación deberá de enfocarse de acuerdo a las diferentes estrategias del precio que podamos tener y algunas recomendaciones con algunos especialistas en el área de mercadotecnia o incluso en el área económica de la empresa que pudieran llegar a generar un establecimiento adecuado del precio. Sin embargo, creo que sería muy recomendable llegar a establecer una metodología que me permitiera dar esa opinión muy cierta o fundamentada sobre la conformación de los costos y la utilidad que tiene la empresa hasta este momento. La sesión del día de hoy, entonces, se enfoca en cuanto a la determinación del precio. Hemos platicado ya en dos sesiones anteriores de esa conformación del precio en un bloque de costos y en un bloque de utilidades. Incluso para esos puntos adicionales de los cuales platicábamos, dijimos que una de las metodologías más correctas o más utilizadas podría ser el establecimiento del costo del capital. Para lo cual llegamos a generar todo un ejercicio en el cual obtuvimos ese parámetro porcentual. El día de hoy vamos a tratar de establecer una mecánica similar con un ejercicio que me permita llegar a identificar cuánto costaría un determinado producto en una empresa. Bien, sin más, vayamos y te pediría que abrieras ese archivo en Excel que tienes junto con esta sesión para que podamos ir resolviendo ese ejercicio que menciona. Entonces, veamos cómo se va a desarrollar la temática del día de hoy. Abriremos nuestro archivo en Excel, empezaremos a leer la redacción de ese ejercicio simple en el cual nos está dando alguna información importante y yo pediría que empezáramos a elaborar un formato que cuando menos contenga estos conceptos y estas diferentes columnas. El formato hablará de un determinado concepto, de los productos de la línea que tú quisieras llegar a establecer, que en este caso, de acuerdo con la información que tenemos en el ejercicio, son los productos delta y gamma, y que tengamos un gran total. Al final, podemos llegar a establecer el precio por cada uno de los artículos, pero no solamente nos quedaremos con el precio, sino que también, gracias a este mismo cuadro, podemos llegar a determinar el punto de equilibrio de la empresa. Por lo tanto, es una sesión muy ambiciosa en la cual podemos llegar a retomar algunos puntos importantes o interesantes en términos de finanzas corporativas. Vayamos entonces al archivo para poder ir generando las formas a través de las cuales yo voy a ir resolviendo este caso. Se habla de una empresa muy general que en este momento está en una actividad de recabar cierta información. Recabar información con su área de ventas o con su área de producción en cuanto a cuáles serán las unidades que estarán dispuestas a producir para el próximo ejercicio. Además de ello, no solamente estoy acudiendo a estas áreas de ventas o a estas áreas de contabilidad o de producción para poder generar esta información, sino también requiero algunos valores adicionales como los costos de la materia prima que se va a usar para la elaboración o la producción de este producto, el costo de la mano de obra que yo tendré para que pueda generar toda una nómina directa, una mano de obra directa dentro de la empresa, información sobre los gastos indirectos de fabricación que yo tengo a la hora de estar produciendo este producto. Además de ello, pues algunos gastos operativos, gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros también, la determinación por ahí de un impuesto y que yo pueda generar pues un establecimiento de precio dado ciertas condiciones que existen en el mercado. Bueno,
Aquí voy a empezar determinando primero el porcentaje de utilidad y después utilizar ese cuadro que mencionábamos en el cual poder ir bajando toda la información que tenemos en cada uno de nuestros datos. Bueno, si yo primero voy a empezar a generar el porcentaje de utilidad, recordaremos que la utilidad estaba segmentada o jerarquizada en tres diferentes valores. Primero, una tasa libre de riesgo. Segundo, un riesgo del negocio. Y por último, unos puntos adicionales. Con esto yo voy a llegar a determinar una utilidad porcentual. Cabe aclarar que esta información, ya sea que yo lo saque de esta forma o que pueda observar ese margen de contribución porcentual que tiene mi estado de resultados. Si yo comparo el costo de venta contra la venta que estoy generando, entonces tendré un determinado porcentaje de utilidad. Ahí lo podemos llamar una utilidad 1. Y si yo le incremento los gastos, entonces podrás generar una utilidad 2. Y si le incrementas más algunas otras variables como impuestos, podrás generar una utilidad 3. O las utilidades que de acuerdo a ese estado financiero quisieras llegar a establecer. El caso importante es que tú pudieras llegar a generar precios de acuerdo a diferentes niveles o de acuerdo a diferentes sectores de actividad que pudiera tener tu empresa. Si bien es cierto, la metodología es la misma. Por lo tanto, yo me voy a ir hasta la determinación de una utilidad neta. Si yo quisiera llegar a comparar qué porcentaje de utilidad neta estoy generando, pues tendría que sumar todos mis costos y gastos y dividirlos entre esas ventas que estoy teniendo y muy probablemente tendré mi margen de utilidad. En este caso, yo prefiero resolverlo de esta manera escalonada e incluso en el ejercicio viene una recomendación para que podamos hacerlo de esa forma. Menciona, se conoce que la tasa libre de riesgo es del 10%. Entonces, yo tengo una tasa libre de riesgo del 10%. El riesgo de este negocio estadístico, lo máximo que puedo llegar a perder, de acuerdo con el ejercicio, menciona que podría ser del 8%. Y tratando de hilar o ligar la sesión anterior, el costo del capital de esta empresa es de 21.18%. En este caso, yo tendría 39.18% de utilidad para el próximo ejercicio. Eso es lo que yo estoy buscando. Esa será la utilidad que yo deberé de estar generando a la hora de vender cada uno de mis productos. Por lo tanto, quiere decir que ya conozco una parte muy específica del precio. Sin embargo, la otra parte del precio la desconozco. Para empezar a bajar en este cuadro, yo necesitaré también hacerlo de una manera muy procedimental. Primero, empezaré a reflejar todos mis costos de fabricación. En los costos de fabricación, obviamente el primero que yo tengo es la materia prima. En este caso, yo sé que la materia prima deberá de estar justamente en una clara idea de cuánto es lo que voy a producir o voy a tener para el próximo ejercicio. En esa situación, yo tendría la necesidad de llegar a establecer que de acuerdo a las unidades que estoy pensando producir o que estoy pensando vender para el próximo ejercicio, todos estos costos variables están ligados al número de unidades que yo quisiera llegar a vender. Si yo vendo una unidad, las materias primas tenderían a reducirse. Si yo vendo 1000 unidades, entonces obviamente las materias primas tenderán a incrementarse. En este sentido, yo observo que esa primera parte serían considerados mis costos variables, aquellos que de acuerdo
al número de unidades que yo venda o que yo produzca, se incrementarán o se reducirán de acuerdo a la actividad que pueda tener la empresa. Sin embargo, no podríamos empezar del todo con esa cantidad de materia prima si primero no distinguimos ese pronóstico de ventas. Incluso si hilamos un poco más las sesiones, podríamos observar que todas estas sesiones están ligadas a esa primera que determinaba un pronóstico de ventas. Vamos a suponer que yo ya empecé a ejecutar los modelos tanto de regresión lineal, si me gustara, o bien algún modelo en el caso en el cual yo pude destacar esa incertidumbre de la demanda. En este caso yo sé que el producto delta, de acuerdo con la redacción, se van a producir cerca de 18,500 unidades. Q serían 18,500 unidades para delta, mientras que gamma se producirían 25,200. En este caso, tanto producción como venta para mí va a ser igual. Voy a tener 18,500 unidades de delta y 25,200 unidades de gamma. El total de las unidades a vender será de 43,700 unidades, sin distinguir si se tratan de delta o gamma. Si esta cantidad es la cantidad total de producción, entonces la producción o la venta equivale al 100%. ¿Qué cantidad porcentual equivale para delta y qué cantidad porcentual equivale para gamma? Si yo divido 18,500 entre el 100%, 43,700, y luego lo multiplico por 100, esa famosa regla de 3, yo tendría entonces 42% en términos redondos. Tanto de delta se van a producir 42% de la producción y entonces gamma se produciría o utilizaría el 58% de los recursos excedentes en el próximo año. Para mí es muy importante distinguir este objeto o esta cantidad en términos porcentuales, porque en función de esa cantidad de términos porcentuales yo empezaré a generar toda esta cantidad de costos y gastos. Por lo tanto, quiere decir que yo requeriré de poder generar ese pronóstico de ventas como un detonador para poder empezar a añadirle todas aquellas cantidades de costos y gastos. Bien, antes de continuar, yo quisiera que repasáramos otra vez la redacción total del ejercicio para que nos quedara muy claro qué vamos a tener que hacer durante todo este problema. Se desea conocer cuál será el precio de los artículos que produce una empresa y para ello se conoce lo siguiente. Los productos que fabrica son delta y gamma, de los cuales lanza al mercado para el siguiente año una cantidad de 18,500 y 25,200 unidades respectivamente. Los insumos que requiere son, como se detalla a continuación. Materia prima. Usa 3 diferentes materias primas. Materia prima, yo la estoy distinguiendo como materia prima 1, 2 y 3. Sin embargo, de esta materia prima hay diferentes cantidades que absorbe tanto delta como gamma. De la materia prima 1, delta absorbe 560 gramos. De la materia prima 2, delta necesita 350 mililitros. Y de la materia prima 3, delta necesita una pieza. En este caso, mencionamos que la designación de delta es cualquier tipo de producto que yo quisiera lanzar al mercado o bien incluso cualquier tipo de servicio, solamente con la salvaguarda de que las materias primas para el servicio pues tienden a ser prácticamente inexistentes. En el caso de gamma, la materia prima 1 que está utilizando son 810 gramos, 460 mililitros de la materia prima 2 y 3 piezas de la materia prima 3. Esos son los requerimientos que yo necesito para producir un delta o un gamma en función de las materias primas. Pero también yo sé que cada materia prima tiene un costo específico. En el caso de la materia prima 1, el costo es de 250 pesos por kilogramo. Por lo tanto, desde este momento ya puedes empezar a generar que lo que tú necesitas de insumo para la materia prima 1, el delta, y en gamma está dado en gramos, mientras que el costo está dado en kilogramos. Por lo tanto, yo estoy generando cierto inventario
de los gramos que no estoy utilizando en la producción de tan solo un delta o un gamma. La materia prima en cuanto a el costo, la número 2, equivale a 125 pesos por litro. Y la materia prima número 3 cuesta 12.50 cada pieza. Habrá que hacer alguna combinación y obviamente los costos de la materia prima 1, 2 y 3 deberán de sumar cantidades diferentes tanto para delta como para gamma, debido a que los recursos que necesitan cada uno de ellos tienden a ser también diferentes. Para cada línea de producción se estima un ingreso por empleado de 60 pesos diarios en jornadas laborales de 6 días a la semana. Esto es importante en el sentido de que habrá empresas o habrá negocios donde la jornada laboral la están considerando en 7 días, o incluso la jornada laboral puede ser considerado de acuerdo a destajo o a la cantidad de trabajo que se esté realizando diariamente. Pueden ser jornadas laborales por días, o pudieran llegar a ser jornadas laborales por horas, o pudieran llegar a ser jornadas laborales, como en la generalidad de las empresas, por semana. En este caso, para buscar alguna distinción en cuanto a aquellas empresas que realizan jornadas laborales por semana, yo estoy generando jornadas laborales en 6 días laborales al año. En este sentido, si yo observo que existen 52 semanas al año y que a esas 52 semanas al año, por cada una de las semanas se están trabajando 6 días, mi año laboral son 312 días en esta empresa. ¿Por qué? Porque solamente trabaja 6 de 7. Con esto también quisiera mencionar que el número de días laborales no siempre serán los 365 días, sino habrá que observar cada caso específico y obviamente observando cuándo son los días laborales que tenemos. Seguimos con la redacción y menciona, para cada línea de producción, en el caso de la línea de producción de delta, se tienen destinados a 8 obreros, mientras que para la línea de producción de gamma son 5 obreros. A pesar de que utiliza una menor cantidad de producción delta, usa una mayor cantidad de mano de obra, por alguna razón específica. Seguramente el producto es más especializado. En el caso de gamma, estamos produciendo más con menos obreros. También en términos de administración, tendríamos que observar por qué esta disparidad de producción. Si yo menciono que un producto es más especializado que el otro, totalmente aceptable. Pero si yo menciono que los dos tienen la misma carga de especialización uno con otro, no habría razón por la cual el número de empleados es diferente. Ya sea que nos aboquemos a 8 empleados para cada línea, tomando el caso de delta, o bien tratar de identificar por qué gamma está siendo tan eficiente en este momento. Seguimos con la redacción y menciona, los gastos indirectos de fabricación se estiman mensualmente en 50,000 pesos en total. Gastos indirectos de fabricación yo lo estoy ubicando como todos aquellos energéticos o todas aquellas partes adicionales que requiere el producto para poder ser producido. Desde la gasolina, desde la energía eléctrica que requiere la maquinaria, desde algún servicio especializado de mantenimiento que la maquinaria está necesariamente utilizando en un periodo de tiempo, esos podrían ser considerados claramente como gastos indirectos de fabricación. Bien, con estos 3 costos hasta este momento, materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, ya podré empezar a generar ese primer bloque denominado costos de fabricación. Si seguimos con la redacción, nos daremos cuenta que no solamente los costos de fabricación son los únicos que están involucrados en esta determinación del precio, sino que también hay algunos gastos operativos. Por ejemplo, la estructura organizacional de esta empresa consta de un director general, el cual gana 75,000 pesos mensuales, y que tiene 2 gerentes cuyo ingreso es de 30,000 y 25,000 pesos mensuales respectivamente. Tampoco están ganando lo mismo. Probablemente sea un gerente administrativo y sea un gerente de operaciones, estoy suponiendo. Además, la diferencia que yo observo entre el primer nivel y el segundo nivel desde el punto de vista jerárquico es prácticamente del doble. En este sentido, estamos observando que en términos de las empresas actuales, el gerente general llega a ganar esta cantidad del doble con el siguiente nivel jerárquico que pueda tener. Esto lo menciono gracias a una comparación que se puede generar en todos estos
parámetros de algunas empresas que nos llegan a recomendar cuánto pagarle a nuestros empleados. Por lo tanto, pues aquí estoy abocándome a ese promedio en el sentido de que los gerentes tienden a ganar prácticamente el doble del siguiente nivel jerárquico, los directores. Siguiendo con este organigrama, también vemos que existen secretarias para cada uno de los niveles gerenciales y estas secretarias pues llegan a ganar o llegan a retribuírseles con 15% del sueldo de su respectivo jefe. Obviamente que tendrán algunas actividades muchísimo más complicadas unas con otras y esto tendrá que retribuírseles de la misma manera. Por lo tanto, estoy considerando que cada secretaria esté ganando el 15% del precio o del sueldo del jefe. Pero también tengo todo un nivel operativo. Los operadores administrativos ganan 60,000 pesos mensuales. No estoy distinguiendo cuántos sean. Pero como común denominador de este sector de gastos de administración, yo veo que todos los gastos son mensuales. Quiere decir que primero tendré que hacer un tratamiento mensual, generar esa nómina mensual e incluso hacer algunas retenciones en términos de prestaciones que yo pusiera generarles y llevarlos a un escenario anual. Si yo deseo en este momento llevar todos mis gastos anuales, una vez que tenga esa nómina mensual, tendré que traspasarla a un elemento anual. Y todos los valores que contenga ese cuadro que vamos a ir redactando o que vamos a ir llenando más adelante, deberán de estar en términos anualizados. No puedo tener términos anualizados en algunos sectores y términos mensuales en otros. O todos son mensuales o todos son anuales. En este caso, decidimos que sea anual. Seguimos con la redacción y dice, se estima que los gastos del área de ventas sean comisiones de 25,000 pesos mensuales y que los gastos de las 3 camionetas que posee para la repartición de su producto sean de 450 pesos diarios de acuerdo a la jornada laboral. Bien, con esto ya empezamos a darnos cuenta que nos está hablando ya no del gasto de administración, sino ahora del gasto de venta, que lo incluirán las comisiones a los vendedores y los gastos que yo realice por la distribución de mi producto. Otro tipo de gastos también importante para nuestra conformación del cuadro son los préstamos bancarios. Menciona, los préstamos bancarios tienen una base de 4,200,000 pesos, es decir, yo como préstamos actualmente debo 4,200,000 pesos. Se están contratados o están contratados a una tasa fija. Durante el primer bimestre del año, esa tasa fija se considera, durante el primer semestre del año se considera en 18,75%. Para los próximos 6 meses, la tasa podrá reducirse en 5 puntos porcentuales, es decir, de julio a diciembre, la tasa será de 13,75%. En este momento estamos gozando de la gracia del crédito. ¿Qué significa esto? Que lo único que voy a pagar son intereses más no capital. El capital lo dejaré para futuros años. La base estará multiplicada por los primeros 6 meses al 18,75 y después, debido a esta reducción en la tasa, a 13,75%. Y el último rubro que yo tengo es que se conoce que la tasa de impuestos para el próximo año sea del 30%. Bien, prácticamente con estos valores ya puedo empezar a generar la alimentación a ese formato que mencionábamos. Entonces, revisemos nuevamente, tú solo, esta redacción que tenemos mientras preparamos algunas cosas para regresar en un momento más. ¿Qué tal? Hemos generado hasta este momento la redacción del caso para poder llegar a determinar un precio. Como te habrás dado cuenta, hay toda una serie de conceptos importantes para traducirlos en términos monetarios y que hemos considerado que debemos de llegar a una especificación anual para poder llegar a establecer el precio que tendrán nuestros artículos tanto Delta como Gamma durante todo el próximo año. En este momento estamos empezando a desarrollar el formato de la determinación del precio. Entonces, vamos a ver cómo está conformado en esa lámina. Tú lo tienes en la lámina, sin embargo, sí me gustaría pues pasarlo a este cuadro a manera de irte acompañando en la resolución del ejercicio.
La determinación del precio es un cuadro, un formato que probablemente pueda ser tan extenso como el número de artículos que podamos llegar a tener y como el número de conceptos que podremos observar en esta actividad. Primero, decíamos, era importante llegar a establecer ese pronóstico de ventas. Para Delta se estimaban 18.500 unidades y para Gamma se estimaban 25.200 unidades. El número total de producción que yo tendré al final será de 43.700 unidades. Las unidades representan 100%, sin embargo, Delta de la producción solamente está usando el 42% en términos redondos y Gamma está usando el 58%. Es de suma importancia verificarlo en términos porcentual porque habrá algunos gastos totales que yo tendré que diversificarlos de manera porcentual. En el caso del primer costo, el costo de fabricación, estamos trayendo la materia prima. Yo estoy reflejando en la parte de los conceptos materia prima 1, materia prima 2 y materia prima 3. Aquí tengo el costo por cada materia prima. La materia prima 1 cuesta 250 pesos el kilogramo, la materia prima 2 cuesta 125 pesos el litro, la materia prima 3 cuesta 12.50 pesos la pieza. Sin embargo, vemos que los insumos que está utilizando cada producto de cada materia prima son diferentes. En el caso de la materia prima 1, yo tengo que para producir un Delta requeriré 560 gramos. Por lo tanto, necesito el precio de la materia prima 1 no en kilogramos, sino en gramos. Yo divido los 250 entre 1000 gramos que tiene el kilo y ya tendré ahí el valor de cada gramo de la materia prima 1. Si para producir un Delta necesito 560 gramos, entonces multiplico el costo del gramo de la materia prima 1 por la cantidad de gramos solicitados y lo voy a multiplicar por el número de unidades a producir durante el próximo año. 250 pesos cuesta el kilogramo, dividido entre 1000 gramos, aquí ya tengo el precio de cada gramo, multiplicado por 560 gramos que se utilizan para Delta y multiplicado por 18.500 unidades que estaré produciendo o vendiendo en el próximo ejercicio. En este caso, si yo realizo toda esta operación, tendré un costo total de materia prima 1 para Delta de 2.590.000 pesos. Si hago el mismo ejercicio, pero ahora en lugar de utilizar 560 gramos, utilizo 810 gramos y en lugar de producir 18.500 unidades, produzco 25.200, entonces tendré el costo de Gamma en la materia prima 1, que son 5.103.000 pesos. Si yo sumo los 2.590 más los 5.103, tengo un total de producción de materia prima 1 de 7.693.000 pesos. Lo mismo voy a hacer para la materia prima 2 y para la materia prima 3. La materia prima 2 está dado en términos de litros. Me interesa conocer el costo por mililitro. Por lo tanto, dividiré los 125 entre 1000 y la cantidad que necesita Delta de 1000 litros para producirse. Eso, si lo multiplico por el número total de unidades a producir en Delta, entonces tendré un total de 809.375 pesos de la materia prima 2 en el caso de Delta. Para el caso de Gamma, tendré un total de 1.449.000 pesos. Es decir, la materia prima al término del año en la materia prima 2 tendré un total de 2.258.375 pesos. En el caso de la materia prima 3, ahí hablamos por pieza. Yo sé que Delta utiliza una pieza y que Gamma utiliza 3 piezas. Si yo multiplico el precio de la pieza por el número de unidades a producir de Delta, entonces tendría un total de materia prima 3 de 231.250 y para el caso de Gamma, pero aquí lo está utilizando 3 diferentes piezas, a una producción de 25.200 tendré un costo de 945.000 pesos. 231 más 945 me dará un total de materia prima 3 de 1.176.250 pesos. Empiezo a sumar la materia prima total. Esta materia prima total, para el caso del Delta, estará usando 3.630.625, 2.590, 809 y 231 me darán 3.630.625. Si sumo 5.103.000, 1.449.000 y 945.000 pesos,
la materia prima total es de 7.497.000 pesos. Y si sumo los dos totales, entonces tendré una materia prima total de 11.127.625. Si a este total, como mecánica, le empiezo a restar los valores totales de cada materia prima, tendré 0 al final. Estos valores totales, entonces, me están mencionando que yo tengo tanto la materia prima, el costo total que invertiré en materia prima por cada una de ellas y el costo total que tendré en el caso de la materia prima total. En este sentido, estoy observando que ya puedo empezar a generar algunas órdenes de compra o puedo empezar a tener la necesidad de empezar a buscar a los proveedores que me abastecerán esta materia prima porque ya tengo una cantidad exacta que estaré utilizando para el próximo ejercicio. Por lo tanto, como mero pretexto, estoy utilizando la determinación del precio para empezar a generar toda una serie de actividades importantes en el negocio. La estimación de las ventas o incluso algunos parámetros que yo permita llegar a establecer de cómo poder idear el inventario para el próximo ejercicio. Si seguimos con esta labor, entonces yo sé que ya puedo empezar a bajar el siguiente concepto. El siguiente concepto es el de la mano de obra directa. Utilicemos este cuadro. Yo sé que este cuadro es complemento de aquel. Entonces tengo como concepto mano de obra directa. Y dentro de la mano de obra directa, sé que estoy utilizando diversos empleados para cada una de las líneas de producción. En el caso de Delta, tengo 8 empleados. Estos 8 empleados ganan 60 pesos diarios. Durante 6 días a la semana que laboran, por 52 semanas que equivale el año. Si yo multiplico 8 por 60 y luego por 6 y más allá lo multiplico por 52, entonces tengo un total de mano de obra directa de 8 por 60 por 6 por 52. Yo sé que estoy invirtiendo en mano de obra directa 149.760 pesos. El mismo ejercicio lo haremos con Gama, pero yo sé que en Gama, en lugar de ser 8 empleados, son 5 obreros. 5 obreros que están trabajando a 60 pesos diarios durante 6 días a la semana por 52 semanas que dura el año. En ese caso, yo tendré un total, 5 obreros por 60 pesos diarios, por 6 días a la semana, por 52 semanas al año, sé que estaré invirtiendo 93.600 pesos. Estos 93.600 pesos, más los 149.760 pesos, me darán un total de mano de obra directa durante el año de 243.360 pesos. Bien, si yo sumo los 243.000 más la cantidad total de la que hablábamos hace un momento en materia prima, que serán los 11.127.000, ya tengo un nuevo concepto, el costo primo. El costo primo distingue la sumatoria de la mano de obra más la materia prima. Es decir, todo aquello que yo estoy observando en el producto. Yo sé que para generar este producto tengo materia prima y que en esta materia prima también se utilizó una determinada mano de obra para poderlo tener. Por lo tanto, el costo primario de todo artículo es aquel que compone tanto a la materia prima como a la mano de obra. Sin embargo, no solamente en estos costos de fabricación estoy teniendo a la materia prima y a la mano de obra. También tengo unos gastos indirectos de fabricación. Menciona los gastos indirectos de fabricación. Estos gastos indirectos de fabricación están dados en términos mensuales. Yo sé que estos gastos indirectos de fabricación son 50,000 pesos al año, pero no tengo una diversificación de estos 50,000 pesos. Por lo tanto, tengo un total ya.
Los gastos indirectos de fabricación suman 600,000 pesos al año. No distingue si le corresponde a delta o gamma. Yo tengo que diversificarlo. ¿Recuerdas que mencionábamos que si de delta producíamos el 48%, entonces de gamma estamos produciendo al revés. Si de delta estamos produciendo el 42%, entonces de gamma estamos produciendo el 58%. ¿Cuánto le corresponde a delta de esta cantidad de gastos indirectos? 252,000 pesos. ¿Cómo obtuve estos 252,000 pesos? Si yo conozco que el costo total son 600,000 al año y que lo que yo realice dentro de la empresa, el 42% lo consume delta, entonces 600,000 al 42% me darán estos 252,000 pesos. La diferencia será lo que está produciendo o lo que está generando gamma. En este caso, yo tengo 348,000 pesos. Por eso mencionábamos la importancia de poder diversificar en términos porcentuales la producción, porque habrá costos que son globales y esos costos globales yo tengo que empezarlos a diversificar de una manera perfectamente correcta. En este sentido, veo que el uso de esos porcentajes es necesario para que yo pueda llegar a establecer cuánto cargarle a un producto o cuánto cargarle a toda la línea de producción. Bien, si yo sumo entonces la materia prima total por cada uno de los productos y en esa columna de totales, si yo sumo la mano de obra directa, y si yo sumo los gastos indirectos de fabricación, entonces tendré mi sumatoria de costos de fabricación. Estos serán mi total de de costos de fabricación. Bien, en estos costos de fabricación yo tendría entonces una materia prima de 3,630,625 más una mano de obra de 149,760 más unos gastos indirectos de 252,000 pesos. Por lo tanto, para mi costo de fabricación tendría 4,032,385 pesos. Estos 4,032,385 pesos es lo que yo necesito del área de fabricación total para sumar materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Vayamos al caso de gamma. En el caso de gamma, tengo de materia prima 7,497,000. Tengo de mano de obra 93,600 y de gastos indirectos de fabricación 348,000 pesos. Por lo tanto, estoy invirtiendo 7,938,600 pesos. Y por último, el total de estos rubros. Si yo sumo 11,127,625, 243,360 y 600,000 pesos, entonces tendré 11,970,985 pesos. Bien, con esto ya estoy observando la cantidad total de costos de fabricación que tendré a la hora de producir delta o gamma. Sin embargo, como veíamos, no era el único rubro en términos de costos que tendremos que generar. Ahora empecemos por esos costos y gastos operativos, tanto los gastos de venta como los gastos de administración. Sin embargo, sí sería muy aconsejable regresar a revisar cómo pudimos llegar a esa cantidad total en esos costos de fabricación. Te pido de favor que regreses a la lámina, puedas observar esos elementos y regresemos en un momento más.
Bien, hasta este momento hemos determinado los costos y gastos que incluyen la parte de fabricación. Hemos llegado a la determinación de cada una de las cantidades a erogar por parte de las materias primas 1, 2 y 3, por cada uno de los productos que conforman la línea de producción, que en este caso es alfa y beta. También es cierto que hemos llegado a determinar la mano de obra en función del número de obreros que están disponibles para cada una de las líneas de producción de los productos. Y hemos llegado a estimar pues la cantidad total de costos y gastos de fabricación que hasta este momento abarcan 11 millones y algo más de pesos. Sin embargo, decíamos que estos costos son los costos variables. En función de una mayor cantidad de productos producidos, nuestros costos en cuanto a materia prima, mano de obra e incluso gastos indirectos de fabricación empezarán a sentir una sensible cantidad incrementada. Ahora revisemos la parte de los costos y gastos fijos. En esa primera parte de los costos y gastos fijos mencionamos los gastos de administración. Si no mal recuerdo, el ejercicio menciona que tenemos una determinada estructura organizacional dentro de la empresa. Esa estructura organizacional se compone de un director general, se compone también de 2 gerentes y tiene a su vez toda una línea operativa. En el caso de la información, sabemos que el director general tiene un costo o tiene un sueldo mensual de 75,000 pesos. Sabemos que cada uno de sus gerentes tienen 30,000 y 25,000 pesos y que todos sus operativos generan 60,000 pesos. Además de esto, sabemos que en la estructura organizacional cada una de estas personas que participan en la organización poseen una secretaria que tienen un precio o que tienen un sueldo del 15% del valor de su respectivo jefe. En el caso del primero estamos hablando de 11,250 pesos. Para el segundo, su secretaria también al 15%. Tiene 4,500 pesos de sueldo mensual y en el caso 3 tiene 3,750 de pesos mensuales. Todo lo que hemos llegado a conformar hasta acá, estamos hablando de una nómina mensual y que esta nómina mensual tiene un valor de 204,500 pesos. Si es mensual, la vamos a convertir a anual y obviamente que nos dará una nómina de 2,454,000 pesos. Este valor lo voy a tomar y me lo voy a llevar a ese formato o a esa cédula donde hemos venido conformando todos nuestros costos. Por lo tanto, los gastos de administración equivalen a 2,454,000 pesos de manera total. Sin embargo, habrá que distribuir de manera porcentual. El 58% le corresponde a Gama, 1,423,320, y el otro 48% le corresponde a Delta, 1,030,680. Nuevamente, la importancia de distribuir de una manera porcentual los costos y gastos que se generan dentro de esta empresa a la hora de determinar el precio para cada uno de los productos que tenemos. El siguiente bloque nos habla de los gastos de venta. Ahí en los gastos de venta nos menciona que tenemos 3 camionetas repartidoras, que cada una de esas camionetas genera un costo diario y que obviamente trabaja los 6 días de la semana. Por lo tanto, si yo multiplico los 450 pesos que gasta diario por los 6 días, por las 3 camionetas que tengo, por las 52 semanas que he venido trabajando durante el ejercicio, tendré unos gastos de venta, si yo le sumo las comisiones, que son de 50,000 pesos mensuales y las llevo a un año, si yo sumo esas dos cantidades, tendré unos gastos de venta de 721,200 pesos. Otra vez, desde el punto de vista porcentual, ¿cómo estoy diversificando? El 58% le corresponde a Gama, 418,296, y el otro
42% le corresponde a Delta por 302,904. Llego a la parte de los costos y gastos financieros. En la parte de los costos y gastos financieros, yo tengo un préstamo del cual estoy gozando una gracia, es decir, solamente pago intereses, más no capital. También es importante mencionar que durante el primer semestre del año genero una tasa del 18,75 a 180 días y que después viene una disminución a 5 puntos porcentuales menos, es decir, 13,75 sobre la misma base del capital y en la misma cantidad de tiempo, 180, la suma de los dos costos, capital por tasa de interés, entre 360 debido a que la tasa es anual, por los 180 días, me está dando una cantidad total en gastos financieros de 682,500 pesos. Nuevamente, si distribuyo, yo me encontraría con 286,650 para Delta y 395,850 pesos para Gama. En este caso, yo voy a empezar a generar ya la suma de los costos y gastos globales que he venido operando hasta este momento. Tengo costos de fabricación de 4 millones, voy a hablar en números redondos. Tengo gastos de administración de 1,030,000, gastos de venta de 302,000, gastos financieros de 286. Por lo tanto, la sumatoria de los costos y gastos globales para Delta son 5,652,619. El mismo caso lo voy a hacer en Gama. En Gama voy a sumar los costos de fabricación, los gastos de administración, los gastos de venta y los gastos financieros y tendré 10,176,000. El total entonces de costos y gastos globales equivalen a 15,828,000 pesos. Bueno, con esto estoy en la posibilidad ya de poder determinar el precio, tanto para Delta como para Gama. En el caso del total, si yo quisiera sacar un ponderado, lo podría tener. Sin embargo, en este caso, pues no lo voy a sacar. Para esta parte es necesario que yo aplique una determinada fórmula que aparece en sus láminas, sin embargo, la vuelvo a repetir. La fórmula para la determinación del precio me debe de involucrar tanto los costos y los gastos totales en los que invertí para generar la cantidad total de productos que tengo a disposición del mercado en este momento, y por otra parte la cantidad de utilidad. Esa primera que determinamos que equivalía, si no mal recuerdo, a 39,80%. Bien, en ese caso yo tendré que generar una fórmula que me permita establecer cuál es el precio y que me garantice cierto rendimiento o retorno de la inversión que yo generé. Entonces la fórmula es la siguiente. El precio es igual a los costos y gastos globales. Esta cantidad de costos y gastos globales lo voy a multiplicar por la cantidad de 1 menos la tasa de impuestos, que en este caso nuestra tasa de impuestos es del 30%, y voy a multiplicar esta cantidad por 1 más la utilidad estimada. Esto tendré que dividirlo sobre la cantidad de producción que yo estimo para el siguiente ejercicio. Esa cantidad de producción multiplicada por 1 menos la tasa de impuestos menos la tasa de impuestos por la tasa de utilidad. Si yo empiezo a desarrollar o la sustitución de cada uno de los ejercicios, entonces yo estaré en la posibilidad de establecer cuál será el precio para este artículo, tanto el alfa como el gamma. En este sentido, es importante visualizar que la intención que yo tengo es poder llegar a involucrar o a generar toda una serie de actividades en el precio y que estas actividades en el precio me puedan establecer un determinado valor para cada uno de los productos. Si yo empiezo a sustituir la fórmula de acuerdo a los datos que tengo, entonces voy a obtener dos precios, uno para delta y otro para gamma. Empezamos a sustituirla.
Los costos y gastos globales de Delta serían 5.652.619. 1 menos la tasa de impuesto es del 30%. Entonces tendría, tan solo en ese paréntesis, 1 menos 0.30 tendría 0.70. En el siguiente paréntesis, 1 más la utilidad. Si la utilidad es de 39.80, por lo tanto tendría 1.3980. Ahí ya tengo la primera sustitución a esa parte de la fórmula. Vayamos a la parte de abajo. Las cantidades que yo voy a producir de Delta son 18.500 unidades. Eso multiplicará a 1 menos la tasa de impuestos, 0.30, y lo multiplicará por 0.30 por 0.3980. Ese resultado de 11.90 que me da esta primera operación, reduciéndoselo a 0.70 y al final multiplicándosela por esas 18.500 unidades, me establece que para que yo pueda generar el precio de Delta, tendré que vender cada una de las unidades de Delta en 515 pesos. Si ustedes desarrollan la fórmula de acuerdo a los datos que hemos venido generando, entonces yo sé que tendré un precio para Delta de 515 pesos. Si vuelvo a hacer toda la operación, pero ahora en el caso de Gama, tendría unos costos y gastos globales de Gama de 10.176.066. Tendría 1 menos la tasa de impuestos, 1 menos 0.30, me quedaría 0.70. Después 1 más la utilidad, en este caso la utilidad para este producto va a ser la misma que para el producto anterior, 39.80, por lo tanto tendría 1.3980. Si sustituyo a la parte de abajo, ahora en lugar de tener 18.500 unidades, tengo 22.200 unidades. Esas 22.000 unidades las sustituyo en Q, 1 menos 0.30 menos 0.30 por 0.3980. Si yo empiezo a hacer los cálculos de esa operación, entonces tendría que el precio de Gama equivale a 680.62 pesos. Estos 680.62 pesos me establecen entonces la necesidad de que yo pueda corroborar estos precios. Platicábamos en algunas sesiones y decíamos que este es el establecimiento del precio de acuerdo a indicadores financieros. Sin embargo, es una muy buena herramienta o un muy buen comienzo para que se ponga a discusión el precio que tendrán nuestros productos en los próximos meses. Dependerá de la estrategia que yo haya elegido, si es una estrategia de penetración o si es una estrategia de descreme del mercado, pues será uno de los términos a través de los cuales yo empezaré a justificar o a atacar este nivel de precios de acuerdo a las condiciones en las que se vive actualmente en el mercado. Bien, recapacitemos sobre todas las fórmulas, tomemos un momento más y volvamos para hacer una parte final dentro de esta determinación del precio, que será justamente la justificación de estos valores. Entonces, vuelvan a calcular estos valores y en un momento más regreso con ustedes.
Bien, espero que hayas verificado cómo llegamos a esas determinaciones de cada uno de los costos y gastos en nuestra cédula de costos. Sin embargo, ya habíamos establecido cuál era el precio para cada uno de los productos. Reitero, en el caso del producto Delta teníamos un precio de 515 pesos y para el caso del producto Gamma teníamos un precio de 682. Sin embargo, a pesar de que seguramente la operación es correcta, sí sería de suma importancia que nosotros pudiéramos llegar a comprobar que esta cantidad está absorbiendo los costos y gastos que hemos generado. En ese sentido, vayamos a la comprobación del precio de Delta. Si yo doy cada una de estas 18,500 unidades a un precio de 515 pesos, entonces tendría unas ventas de 9,527,500 pesos. ¿Cómo obtuve estos 9 millones? Multiplicando las 18,500 por los 515 pesos que cuesta cada una de ellas. Mis costos y gastos globales, que en este sentido estoy hablando solamente de Delta, son 5,652,619. Si a las ventas le quito los costos, entonces tendría una utilidad antes de impuestos de 3,874,881. Establecíamos que los impuestos equivalían al 30% de la utilidad. Por lo tanto, los 3,874,881 al 30% generaría un impuesto a contribuir de 1,162,434.30. La utilidad antes de impuesto menos los impuestos me darán una utilidad neta de 2,721,241.70. Esta utilidad yo ya la había determinado desde antes de comenzar el ejercicio, pero en términos porcentuales. Yo ya había establecido que de acuerdo a la tasa libre de riesgo, de acuerdo al riesgo específico que tiene este negocio y en función del costo del capital que tenía la empresa, yo tenía que generar una utilidad mínima esperada de 39,80%. Bien, en este sentido, habrá que corroborar que estos 2,721,000 efectivamente sean los 39,80%. Si yo divido esa cantidad de utilidad neta entre la sumatoria de los costos y gastos globales, es decir, 5,652,000 más la cantidad de impuestos, 1,162,434, tendría un total de 6,815,083.30. Si yo divido y multiplico por 100, sé que la utilidad estimada en términos porcentuales es de 39,80. Es decir, prácticamente yo comencé estableciendo una utilidad porcentual y después generé costos y gastos globales, establecí el precio y con ese precio tengo que llegar a esa utilidad que yo estimé desde el inicio. En este sentido, estamos observando que el caso para Gamma sería justamente el mismo. De acuerdo a la lámina en tu archivo adjunto, establece que las ventas de Gamma se equivaldrían a 17,151,624, que los costos y gastos globales para Gamma son 10,176,066, que la utilidad neta que tendríamos, la utilidad bruta que tendríamos con estas dos comparaciones sería de 6,975,558. El 30% en impuestos equivaldrían a 2,092,667.40 y por último mi utilidad neta sería de 4,882,890. Esa cantidad de utilidad es el mismo porcentaje que yo estimé otra vez, 39,80. Si yo lo llego a corroborar, entonces tendría que dividir esa cantidad de utilidad neta entre la suma de costos y gastos globales más los impuestos. Por lo tanto, si yo realizo esa operación, tendría entonces una utilidad de 39,80%. Con esto, ¿qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de mencionar que en función de la utilidad que tú puedas llegar a estimar, es importante revisar cada uno de los costos y gastos que puedas tener para llegar a establecer un precio. Vuelvo a insistir, la estrategia o la determinación del precio no depende 100% del área financiera. Sin embargo, es una muy buena idea
o un muy buen parámetro en el cual se podrán empezar a centrar todas las discusiones en cuanto a cómo debe de quedar esa cantidad de precio para el próximo ejercicio. Sin lugar a dudas, deberá de adecuarse a las condiciones del mercado, es decir, aquellas generadas por la competencia, aquellas generadas por los productos sustitutos, aquellas generadas por las condiciones legales donde pudieras estar lanzando este nuevo producto y que puede variar de zona a zona o incluso de país a país. Pero sin lugar a dudas, es mucho más cierto o mucho más viable hacia dónde vaya esta discusión de la determinación del precio en relación a esa mesa que tengas con algunos especialistas, si ya llevases alguna propuesta de cuánto deberá de costar ese bien o servicio. Y que en este sentido, bueno, esta idea de la determinación del precio puede ser una muy buena generación de nuevas actividades o nuevas tácticas que deberá de establecer la organización para que podamos generar una cierta tasa de recuperación del negocio. En este sentido, yo empiezo o comienzo a establecer que esta misma metodología, que es un poco ardua en su determinación, me debe de funcionar para llegar a establecer algunas otras nuevas metas, algunos otros nuevos objetivos, algunas otras ideas. Y que en este sentido estaremos hablando obviamente de que gracias a este cuadro ya puedo empezar a generar un punto de equilibrio. En la próxima sesión hablaremos de esta cantidad de determinación del punto de equilibrio y que en este sentido vuelvo a hacer el énfasis en la utilización de este centro de atención tutorial, donde de alguna otra manera el objetivo es aclarar cualquier duda que se haya generado. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión.